Un gusto saludarlos. En esta oportunidad, pues vamos a bien a conocer ciertos aspectos que debemos de tomar en cuenta al momento de aplicar ya la factorización de ciertos términos. Pero para conocer qué es factorización, pues factorización lo que tiene ahora es que vamos a reducir términos de los cuales yo puedo interpretar esa misma ecuación, solo que ahora de otra forma o de otra manera. Para ello, yo necesito establecer en determinar primero cuántos elementos tiene un polinomio. Recordemos que un polinomio puede tener varios elementos, varios términos, de los cuales, según la cantidad que tengamos, entonces es la aplicación de qué tipo de factorización voy a tener. En este caso, pues cuando yo tenga dos términos, por ejemplo, me dicen ahí que yo tengo el siguiente término 2x cuadrado más 2x. ¿Qué sucede? Que yo tengo entonces un primer término y un segundo término. El primer término, pues ya tengo ahí un coeficiente 2, una variable x y una potencia 2. Y en el segundo término, pues simplemente tengo un coeficiente 2 y una variable x. En estos casos, cuando yo tengo únicamente dos términos, puedo llegar a pensar primero que el posible caso de factorización que se me ocurre primero, pueda yo utilizar factor común. Y factor común es lo que yo tendría que establecer primero que tengo. ¿Qué significa factor común? Que deben de ser los términos variables iguales a las cuales yo puedo extraer de todos los términos. Pero si uno de los términos no lo contiene, entonces yo ya no puedo obtener factor común. ¿A qué se refiere con factor común? El número 2 se encuentra en este término, como el número 2 también se encuentra en el otro término. Entonces, ¿qué tienen en común esos dos términos? Es el número 2. Otro aspecto importante es la variable. La variable, yo acá en este primer término tengo x cuadrado y en la segunda simplemente x. Pero sin embargo, x se repiten. Entonces la variable x de estos dos términos también están en común. Pero la característica es que yo voy a tener la que tiene menor potencia. Y la que tiene menor potencia va a ser lo que tienen en común estos dos términos. Y de ahí puedo extraer esos dos términos para poder entonces sacar el famoso factor común. Muy bien, si en dado caso no cumpliera con factor común, entonces me paso ahora a la famosa diferencia de cuadrados. Pero recordemos que una diferencia de cuadrados es porque yo voy a tener dos términos, pero la característica principal es que yo tengo un signo negativo entre ellos. Si yo tuviera este término x cuadrado menos 1, estamos diciendo que tengo dos términos, pero que se encuentran en una diferencia. Si tiene signo negativo entre ellos, ambos términos están elevados al cuadrado, entonces yo puedo aplicar esa diferencia de cuadrados. Caso contrario, si este término es positivo, entonces ya no es una diferencia. Y eso es lo que usted debe de tener cuidado al momento de determinar o establecer esa diferencia de cuadrados. Otro de los casos que podríamos aplicar si nos dan dos términos es que posiblemente yo vaya a tener suma o resta de cubos. También voy a tener esos cubos, pero estos términos siempre por lo general tienen que estar elevados al cubo. Puede ser suma, puede ser resta, puede ser un coeficiente 1 y se sobreentiende que aquí yo puedo tener un 1 elevado
a potencia 3 o grado 3. Entonces vean, yo necesito establecer entonces que en base a dos términos yo puedo tener alternativas de pensar cuál será ese caso de factorización a utilizar. Muy bien, esto es en el caso de dos términos. Pero ¿qué pasa ahora si yo ya tengo tres términos? ¿A qué me refiero con tres términos? Que tengo uno, dos y tres términos. Estos tres términos ya le puedo denominar a este polinomio un trinomio. ¿Por qué? Porque es tres términos y entonces yo ya tengo establecido ahí un trinomio. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar cuando tenga tres términos? Bueno, puedo utilizar factor común, puedo utilizar trinomio cuadrado perfecto o trinomio caso especial. Vean, ya tengo alternativas para poder establecer qué caso de factorización puedo utilizar. Ahora la pregunta, ¿tengo factor común entre estos tres términos? Pues no, porque en esta tengo X, en esta tengo X, pero aquí no hay X. Entonces no puedo sacar factor común porque tengo que sacarlo de los tres términos. Como los tres términos no tienen algo en común, entonces no puedo utilizar y descarto factor común. Para poderlo utilizar entonces y ahora establecer si es un cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto, recuerden que trinomio cuadrado perfecto es que yo tengo que tener elevado al cuadrado acá y este número también debe estar elevado al cuadrado o que yo le pueda sacar esa raíz cuadrada. Entonces, si no lo tiene, entonces tampoco puedo deducir que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que este término ya se convierte en un trinomio caso especial. Y ahí es donde yo ya puedo ir viendo la manera en que yo voy a pensar en poder establecer qué tipo de factorización va a tener esos términos. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando ya me vayan a dar cuatro términos? Cuatro términos, el primero, el segundo, tercero y el cuarto. Tengo cuatro términos. Estos cuatro términos, lo primero que debo de pensar es, ¿será que tienen factor común? Veamos, x cuadrado, 2x, x, pero aquí ya no existe x. Entonces, como ya no existe x, yo ya no puedo establecer que exista un factor común porque tiene que ser en común en todos los términos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora me está diciendo que la alternativa es una combinación de casos por medio de la agrupación de términos. Y por medio de la agrupación de términos significa que yo voy a agrupar estos tres primeros, posiblemente me dé algo, posiblemente se convierta en un trinomio cuadrado, posiblemente en este caso no lo da, pero podría ser una alternativa. Otra alternativa, bueno, agrupamos los primeros dos y con los segundos dos. Vamos a ver, analizar si tienen algo en común y puedo yo sacar esos factores en común. Si no, también en alguna otra manera yo podría encontrar un trinomio agrupando estos tres términos últimos y despejando solita para esta. En algunos casos es posible. Entonces yo tengo que tener esa visión de poder hacer esa agrupación de términos, ya sea de dos, de tres términos, para ver qué tipo de caso de factorización pueda aplicar. Y una cosa que deben de tener mucho cuidado es que dependiendo del tipo de factorización, yo voy a tener una respuesta, pero esa respuesta puede ser que todavía vaya a ser factorizable, entonces tenga que aplicar nuevamente qué caso de factorización se vaya a establecer en esa nueva ecuación, ¿verdad? Muy bien,
En segundo paso acá ya me dice que yo puedo operar las alternativas y esas alternativas es que al momento de que yo tengo dos términos, ya empiezo a pensar qué tienen en común. Ah, el número 2, entonces por esa razón se sacó el número 2. ¿Y qué tienen en común? La X. Entonces saco esa 2X de cada uno de los términos. Posteriormente, si ustedes se dan cuenta, acá tengo 2x que al momento de multiplicar por este me queda 2. Copio base y sumo los exponentes. Me queda 2x cuadrado, que es el primer término. Si yo opero ahora 2x multiplicado por 1, me queda más por más y me queda 2x. Y esa sería mi ecuación original que me están dando para poder yo factorizar. Entonces, en conclusión, factorizar es la misma expresión, solo que agrupada, ya está agrupada en términos, pero sigue representando lo mismo. Entonces, por favor, debe de tener mucho cuidado al momento de factorizar. Primero es determinar qué caso de factorización es el que voy a aplicar y después operar muy cuidadosamente las operaciones y los signos, ¿verdad? Cuando hablábamos del famoso trinomio, el trinomio en este caso se refiere a un trinomio caso especial de x cuadrado más x menos 2. Entonces vamos a ver ese proceso, vamos a determinarlo. Pero ¿qué sucede? Que ahora este trinomio que estaba compuesto por tres términos, ahora tengo dos términos que al momento de multiplicarse entre sí van a resultar siendo la misma expresión. Entonces, solo estamos viendo de otra manera ese trinomio para poder operarlo. Y por último tenemos lo que es la agrupación de términos. Y la agrupación de términos, vean de que en este caso yo agrupé los dos primeros, los dos últimos, sacamos factor común, la común es la y, la común es la x, sacamos esa x y entonces ya operamos. X cuadrado dividido dentro de x me da solo x. 2x dividido entre x me queda solo el número 2. En el siguiente, yx dividido dentro de y, se eliminan las y y solo quedó x. Y la siguiente va a ser 2y dividido entre y, se eliminan las y me queda 2. Por consiguiente, entonces ya me queda establecido ahí esa agrupación. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Que en esta agrupación todavía puedo factorizar. ¿A qué me refiero a factorizar? Vean de que x más 2 y x más 2 se repiten otra vez en los dos términos. Y como esos son algo en común, entonces voy a factorizar aplicando factor común. Copiamos x más 2, que es lo común que tienen esas dos expresiones, y después simplemente copio x, copio el signo y copio y. Y entonces ya quedaron esas dos variables. Al momento de multiplicar nuevamente este término x más 2 por x y por y, pues vamos a tener la ecuación original. Entonces, no se extrañen que después de una solución pueda ser que tenga otra, otra y otra. Entonces, tienen que ser capaces de visualizar que en una respuesta todavía yo debo de continuar factorizando. Muy bien, y eso es lo que hacemos énfasis acá en este documento que dice, recuerde que un resultado puede generar otro caso de factorización. Entonces, es lo que deben de tener mucho cuidado. Esto es con el afán y la idea de poder identificar qué tipo de factorización puedo yo desarrollar. Pero ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Muy bien, ¿qué sucede con estos? Tengo 3m al cubo menos 3m. Lo primero que tengo que establecer, ¿cuántos términos tengo? Tengo un término y tengo dos términos. Estos dos términos tienen algo en común. La primera idea es determinar si tienen factor común.
y sí tienen factor común. ¿Cuál es el factor común? Es el número 3 y el número 3. En ambos términos existe el número 3. Otra cuestión es que tenemos la variable m y la variable m. Entonces, en común se tienen esos dos factores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar esos dos. Entonces le digo 3 porque 3 sí se repite y la variable m. Muy bien, para poner ahora lo que yo necesito establecer, entonces simplemente es como que yo tuviera 3m al cubo dividido dentro de 3m. Recuérdense que como estamos multiplicando, entonces yo puedo eliminar este 3 con este 3. Este m al cubo se me transforma ahora a m cuadrado. ¿Por qué? Porque al cubo le resto el que está abajo, entonces me queda solo m cuadrado. Ese resultado de m cuadrado es el que iría en este término. Copiamos signo y ahora de copiar signo, entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo menos 3m, me refiero a este término, dividido dentro de 3m. ¿Qué sucede? 3 se elimina con 3 y la variable m se elimina con m. ¿Por qué? Aplicando ley de exponentes tengo m elevado a la 1 menos 1. Entonces esto se transforma a m a la 0 y m a la 0 es igual a 1. Por esa razón queda la unidad. Pero como es signo negativo, entonces quedamos ahora con este resultado. Vean de que yo ahí ya operé el determinar cuál es el factor común. Ahora, la pregunta, ¿será que esta es la respuesta? ¿Qué es lo que me decía el documento? Que de una respuesta es posible que salga otro caso de factorización. La pregunta es, ¿existe otro caso de factorización en estos términos? Sí. ¿Cuál es? Aquí tengo otra vez m cuadrado menos 1. Tengo otros dos términos. Pero ahora, ¿cuál es la situación? Es que ahora tengo acá un signo negativo. Y ese signo negativo entonces me está indicando que posiblemente tenga yo una diferencia. Pero ahora necesito establecer si efectivamente es una diferencia de cuadrados. Recuerden que el 1 yo lo puedo elevar al cuadrado, sigue siendo el 1. 1 por 1 da 1. Entonces, tengo dos términos elevado al cuadrado y que ambos están en diferencia, entonces el caso se convierte a una diferencia de cuadrados. Copio este término 3m porque ya está en su mínima expresión, ya no puedo hacer más. Y para factorizar la diferencia de cuadrados, entonces yo le hago raíz cuadrada de m cuadrado es m más raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Cierro paréntesis, abro paréntesis, vuelvo a copiar raíz de m, pero ahora menos 1. Y yo ya tengo entonces ahí mi respuesta o resultado. ¿Qué sucede entonces? Que de esta expresión existen dos casos de factorización. El primero, factor común, y el segundo es una diferencia de cuadrados. Sigo revisando, sigo analizando, 3m está en su mínima expresión, m más 1 está en su mínima expresión, ya no puedo factorizar, y m menos 1 también está en su mínima expresión. Por consiguiente, entonces, esta es mi respuesta. Y con ello encuentro entonces la solución a ese caso de factorización. Mucho cuidado con las operaciones, mucho cuidado con los signos para poder establecer entonces cada uno de estos términos. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo que me está diciendo ahora es que yo tengo tres términos. Muy bien, entonces solo empezamos a establecer. Tengo primero, segundo y tercero. Eso ya me está diciendo que tengo acá un trinomio.
Lo primero que tengo que pensar es, estos tres términos tendrán algo en común. Bueno, tengo la variable x aquí, la variable x acá y la variable x. Entonces la x la puedo extraer. ¿Cuál va a extraer? Va a ser la x de menor potencia. Entonces simplemente va a ser x. Abro paréntesis. Entonces ahora tengo x al cubo, que sería el primer término. El primer término es el que voy a trabajar. Tengo x al cubo dividido x, que es la x que acabo yo de encontrar. Entonces ahora me queda igual. Se recuerdan, ley de potencias, menos 1, y esto se transforma a x cuadrado. Por consiguiente, entonces yo voy a tener acá x cuadrado. El siguiente término, bueno, tengo menos 3x cuadrado. Dividido dentro de x, otra vez el menos 3 se sigue copiando porque no hay con quién operar. Y la variable se copia y se suman o restan los exponentes. 2 menos 1 me da 1. Entonces esto va a quedar menos 3x simple. El 1 ya no se escribe. Menos 3x. Muy bien. Siguiente operación va a ser menos 28, perdón, x dividido x. Como ambas variables son iguales, se eliminan. Entonces x se elimina con x y solo me queda menos 28. Muy bien. ¿Cuál es la intención a esto, jóvenes? Es que vean de que al momento de volver a multiplicar x por este término, por este otro y por este otro, voy a llegar a tener la misma ecuación original. Y es lo que está sucediendo. X por x cuadrado se convierte en x cubo. X por menos 3x me queda menos 3x cuadrado. X por menos 28 me queda menos 28x. Y ahí otra vez llego a tener la ecuación original. Pero ¿qué sucede? Por favor, siempre recuerden, ¿será que todavía tengo un caso de factorización en este otro nuevo trinomio? Entonces es lo que tengo que ver. ¿Qué pasa? Si yo tengo x cuadrado, puedo sacarle raíz cuadrada. Si funciona, es simplemente x. Pero raíz de 28, ¿será que es un número o cantidad entera? No lo es. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se convierte entonces en un trinomio caso especial. Vean de que ya me está dando idea de qué es lo que tengo que realizar para poder operar. El x se sigue copiando. Ojo, por favor, acá vamos a aplicar el trinomio caso especial. Le saco raíz cuadrada de x cuadrado, me queda x. Copio el primer signo, que es este menos, cierro, abro paréntesis, copio la variable x, ya sacada su raíz cuadrada de x cuadrado, y ahora, por favor, mucha atención, menos por menos me da más. Esa multiplicación de esos signos es lo que voy a tener como resultado ese nuevo signo que voy a obtener aquí. Cierro paréntesis y ahora lo que tengo que hacer es determinar que dos números que multiplicados me den 28. ¿Cuáles van a ser esos dos números que multiplicados me den 28? Pero a la vez tengo que tomar en consideración que por estos signos contrarios de menos y más, que restados me den 3. Entonces es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles serán esos números? Entonces puedo empezar a probar. Por decirlo así, 14 por 2 me da 28. Pero al momento de hacer la diferencia 14 menos 2 me da 12. Este 12 no cumple con el término medio. Entonces no puedo utilizar esos números. Entonces voy a utilizar 7 por 4. 7 por 4 me da 28. Ahora, ¿qué sucede? Como son signo positivo y negativo, puedo poner menos 7 más 4. Esto me da
menos 3. ¿Qué sucede entonces? Que yo ya obtengo este menos 3, que es mi término medio que tengo yo acá. Y me sale con el signo. Si me sale con el signo, entonces yo puedo determinar esos dos números. ¿Cuáles son? 7 y 4. 7 por 4, 28. Menos 7 más 4 me queda menos 3. Entonces acá yo ya otra vez apliqué caso de factorización. Pero esta expresión, ¿qué casos de factorización utilizamos? En primer lugar, factor común. En segundo lugar, apliqué ya trinomio caso especial. Y con esto entonces yo ya obtengo mi respuesta. Por favor, debe de tener mucho cuidado. Vuelvo a insistir, dependiendo de los términos, son los factores que yo voy a tener para poder utilizar entonces qué tipo de factorización voy a utilizar. Pero lo primero que se me viene a la mente es utilizar factor común. Después, ¿qué es lo que se me viene a la mente si no hay factor común? Posiblemente por ser dos términos, una diferencia o una suma o resta de cubos. Pero si yo tengo tres términos, con tres términos puede ser un trinomio, cuadrado perfecto o caso especial. Pero ¿qué pasa si me dan cuatro términos? Entonces con cuatro términos yo ya utilizo agrupación de términos. En uno de ellos puedo tener factor común, puedo obtener un trinomio o puedo tener una diferencia de cuadrados. Va a depender de las circunstancias. Entonces para ello usted debe de tener mucho cuidado para poder entonces establecer estos tipos de factorización. Muchas gracias.